Salmo 12. No sé si ustedes se dieron cuenta ya que estamos viendo una serie de salmos aquí durante el verano. ¿Sí? De repente uno dice, ¿se habrán dado cuenta o no? Y claro, de vez en cuando se dan cuenta y a veces uno dice, ¿no? Que hasta casi finalizar el verano uno dice, estuvimos viendo los salmos. Vimos en el verano de 2023, vimos Salmos 1 al 9. No sé si se acuerdan tantos años atrás. Y en este verano estamos viendo desde Salmo 10 hasta 17, que vamos a ver hasta finalizar el mes de febrero. La ventaja de la miniserie del verano es que uno ve en estos salmos la riqueza de lo que es teología propia, la doctrina, quién es Dios, los atributos de Dios, la obra de Dios. Hay muchas lecciones también para nosotros. Me encanta predicar de los salmos porque uno ve temas compartidos entre un salmo y el siguiente. Uno ve la relevancia de estos salmos en cuanto a los salmos vienen del mismo mundo en que nosotros vivimos. No importa que fueron hace 3,000 años atrás, los tiempos de David. El mundo no ha cambiado. No, pero no tenían WhatsApp. Claro, no tenían WhatsApp, no tenían el celular. Pero la humanidad, desde Génesis 3 hasta el día de hoy, es la misma. Es la misma. Cambia la tecnología, cambia la fachada, cambian algunas cosas, tendencias, modas, pero en el fondo las mismas cosas desde el principio hasta ahora, todo sigue igual. Todo sigue igual. Espero que esto no sea una foto de su casa, sea de las vigas debajo del piso, un piso bonito de madera, y de repente uno dice, parece que hay un problema de termitas. ¿Han pisado alguna vez un piso que está deteriorado y también plagado con termitas? Firme, ¿no? Da ganas de saltar y decir, podríamos bailar aquí encima porque no pasa nada. Uno siente que guatea el piso, ¿no? Sí, y de repente en una de esas uno pisa fuerte, llega hasta el sótano. Y uno dice, wow, ¿qué pasa? Por fuera, muchas veces en la madera, cuando hay termitas, por fuera se ve, a lo mejor hay un agujero chiquitito que de vez en cuando se puede detectar. Algo de viruta, un polvito por fuera y uno dice, un agujero. Pero uno mete el dedo y pasa. En otras palabras, por fuera se ve bonito, la fachada intacta, y uno dice, como es madera, uno podría decir esto podría ser de ulmo, podría ser de coihue, de raulí, de muchas maderas. Y uno dice, sólido, esas son maderas nobles. Y de repente uno dice, pero cuando llega la termita está hueco por dentro. No tiene contenido, no tiene sustancia, no tiene firmeza, no es sólido. Hermanos, nosotros vivimos en un mundo donde muchas veces hay palabras así. Muchas palabras así, que por fuera suenan bonitos, son encantadoras. A veces incluso muchas promesas y uno escucha esas promesas y por fuera se ve bonito, suena bonito. Y después uno mete el dedo, pone un poco de presión y esas palabras no son firmes. No nos sustentan. Uno pone mucho peso y va para abajo. Uno piensa, por ejemplo, fácilmente, no es que uno vaya, vamos a predicar contra la política, pero uno piensa en cuanto a las campañas políticas. Te prometen el cielo. Todo lo que van a cambiar y tú solo tienes que votar. Eso. Solo tienes que votar por ese candidato. Pero te prometen todo. Van a cambiar todo lo que es el vertedero, todos los problemas del desagüe, todos los problemas del medio ambiente, te van a subir el sueldo, te van a mejorar la salud, ¿o no? Lo hemos escuchado. ¿Y tú crees esas palabras? Y uno dice, nunca. ¿Por qué? 1% de lo que prometieron, bueno, seamos generosos, 5% de lo que prometieron es lo que cumplen. Queridos, estamos hablando del mundo y Salmos 12 habla del mundo donde muchas veces uno está rodeado de promesas, de palabras mentirosas, palabras engañosas, incluso a veces eso de la ambición, la esperanza,
el consuelo de que te van a aumentar el sueldo. Estamos fascinados, contentos por tu trabajo, tu integridad laboral, tu forma de hacer las cosas. Te vamos a dar una promoción. Excelente. 5 años después. Nada. Pero estamos fascinados contigo. Eres el mejor obrero que tenemos. Tenemos que recompensarte de alguna forma. Nada ha cambiado. Lo que vemos aquí en Salmo 12 es básicamente esta pelea, por decirlo, entre la falsedad y la verdad. La falsedad y la verdad. En otras palabras, vamos a también ver lo dañino de lo falso versus lo dichoso de lo verdadero. Y vamos a ver eso a lo largo de Salmo 12. En esta mañana, queridos, quiero mencionarles esto de que Salmo 12 es la oración de parte de o a favor del pueblo de Dios que pide socorro del engaño, falsedad y acechanzas de los malvados. El Señor promete protección para los suyos, sin embargo, espera que vivan en esa tensión de vivir por la fe, no según las promesas de otros. Y en esta mañana quiero que ustedes guarden esto en cuanto a Salmo 12. No seas engañado por la falsedad, sino aférrate a la palabra de Dios. No compres todo lo que te venden por ahí, pero asegúrate, agárrate, aférrate de lo que es la palabra de Dios y todo lo que Dios ha prometido. Quiero que ustedes lo guarden. Quiero que lo memoricen. Quiero que lo anoten. ¿Sí? ¿Están listos para la prueba final? No seas engañado por la falsedad, sino aférrate a la palabra de Dios. Veamos rápidamente lo que es la estructura del Salmo. Claro, uno dice, ¿por qué, hermano, vemos estas cosas técnicas? Es bueno deshuesar un Salmo no a fin de aislar todos los elementos, simplemente de desarmarlo para luego volver a ver cuál es la relación. ¿Cómo se va desarrollando este Salmo? Básicamente, este Salmo uno ve, en primer lugar, lo que es el problema en versículos 1 al 4, que tiene que ver con la mentira, labios lisonjeros, doblez de corazón. También en versículo 8 habla, acercando andan los malos cuando la vileza es exaltada. Entonces tiene mucho que ver con la vileza del hombre, especialmente en cuanto a lo que dicen y lo que hacen a los demás a través de sus palabras. Al final de versículo 1 dice, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Y encontramos esa frase, entre los hijos de los hombres. Luego encontramos en parte lo que es la solución, el contraste de lo que es el problema. Y lo vemos ahí en versículo 3, luego 5 al 7, que tiene que ver con la intervención de Dios y especialmente la palabra de Dios, contrastado con lo que vimos en cuanto al problema, el dilema y todo lo que genera esa tensión para el que adora al Señor y trata de seguir en sus caminos. Finalmente, en versículo 8 dice también la última frase, entre los hijos de los hombres, y uno encuentra al principio, al final, entre los hijos de los hombres. Los fieles entre los hijos de los hombres y la vileza entre los hijos de los hombres. Y nos ayuda a entender, entre paréntesis, en este mundo donde hay esta situación y también esta tensión. ¿Ya hemos leído el pasaje? Sí. ¿Me acompañan todavía? ¿Están conmigo? Ok. Déjame hacer algún pequeño comentario respecto a lo que es algo técnico aquí en cuanto al encabezado. Encabezado son estas letras chicas, ¿sí? Al principio de algunos de los salmos, muchos salmos tienen el encabezado, no todos. Y a veces uno dice, ¿pero de qué forma sirve ese encabezado? Ese encabezado nos puede dar información histórica, el trasfondo, contexto histórico. Nos puede dar también información litúrgica, lo que es adoración congregacional o colectiva o si es personal. ¿En qué momento se citaba o usaba este salmo? Por ejemplo, al músico principal sobre Seminit, Salmo de David. ¿Para cuántos es la primera vez que leen Seminit?
o mejor pronunciado, Sheminith. Nunca lo han leído. ¿Qué significa Sheminith? Al músico principal sobre Sheminith, Salmo de David. Bueno, encontramos aquí en primer lugar, indica un contexto de adoración congregacional, porque dice al músico principal, el director del coro. ¿Qué significa? Ya estamos hablando de el tabernáculo en el Antiguo Testamento o incluso en el templo. Había coro, había músicos, había todo para dirigir la adoración congregacional. Entonces, al músico principal vemos también algo que tiene que ver con el tema, la petición por socorro, que vamos a ver, salva, oh Jehová, es una petición. Vemos también otro dato importante aquí en este pequeño encabezado, que tiene que ver con un contexto músico, Sheminith, la octava. Yo les voy a indicar algo en la próxima diapositiva referente a eso, pero encontramos de nuevo un contexto músico. Esto es para mi menor, como si fuera. Y los músicos van a entender y los demás vamos a decir, no, cachón, ¿de qué está hablando? Mi menor ¿qué? O la menor, o sol menor. Es como el concepto sobre Sheminith, indicación musical en cuanto a cómo tocarlo y cosas por el estilo. Sheminith, algunas traducciones dicen la octava. Quédense con eso, la octava. También entendemos que es un salmo de David, que significa de la vida de David, del rey David, el personaje histórico, pero también, ojo, los salmos son davídicos. Eso significa la mayoría de los salmos escritos por el rey David. Los salmos son davídicos también significa un aspecto mesiánico. Los salmos, es decir, el personaje sobresaliente de los salmos no es el rey David, sino el hijo de David. Y vamos a encontrar en muchos de los salmos una anticipación de lo que es el reino venidero, el hijo de David, cuando reina sobre las naciones, este mundo, con justicia, fidelidad, veracidad, etc. Entonces es importante un salmo davídico y uno siempre queda con la pregunta, ¿está enfocado más en David y su vida o el hijo de David y lo que él va a hacer? Y ahí a veces encontramos algo de una tensión. ¿Bien? ¿Todavía me acompañan? En primera de Crónicas 15:21, primera de Crónicas 15:21, lo que aparece a la derecha dice, Matatías, Elifeleu, Micnías, Obededom, Jehiel, Asasías tenían arpas afinadas en la octava. Y octava significa Sheminith. En la octava, en Sheminith, para dirigir. Y encontramos un grupo de músicos que eran parte de la adoración congregacional y ellos tenían sus arpas afinadas en la octava. Uno compara algunas otras traducciones y también incluso se compara lo que es el versículo, algunos versículos anteriores y habla de arpas, liras también. Y de repente uno encuentra ese instrumento que no es arpa como uno piensa de un tremendo arpa, sino lira, que es como especie de arpa personal que es portátil. Y lo interesante, ¿cuántas cuerdas tiene ese ejemplar? 8. Mish. ¿Será? Como también alguna Biblia dice, podría referirse a cierto estilo musical, como otros dicen, y encontramos probablemente tenía que ver con estos arpitas más chicos, lira, que era para simplemente transportar, era algo personal que se podría llevar al campo, a lo que sea, casi como la guitarra, ¿sí? O el charango, etcétera, mucho más chico, mucho más portátil. Detalles técnicos ya pasaron, ¿ok? Todo más claro. No seas engañado por la falsedad, sino aférrate a la palabra de Dios. Esto es el centro de Salmo 12. Tú estás rodeado en este mundo de muchas palabras falsas. Yo creo que una de las luchas más fuertes en nuestras vidas es seguir la falsedad, creer la falsedad o creer la verdad. Seguir mis emociones o seguir la verdad.
Me siento, me parece, podría ser o la verdad. ¿Y cuántas veces nosotros optamos por creer una mentira y seguir una mentira? O seguir, no me nace, no lo siento, y uno se deja ser llevado por las emociones. Y el Señor nos va a hablar claramente en cuanto a este tema. No seas engañado por la falsedad, sino aférrate a la palabra de Dios. En primer lugar, lo que encontramos aquí en este pasaje tiene que ver con el peligro de la falsedad, el peligro de la falsedad. ¿Tú puedes identificar algunas cosas falsas en este momento? En el Antiguo Testamento muchas veces uno hablaba de ídolos, un monito, una obra hecha por alguien. Uno piensa en los Moai, de nuevo, tremenda figura, ¿cierto? Hecha de piedra. ¿Es real? Claro, es un objeto real. Pero a pesar de tener ojos, ¿ve? A pesar de tener nariz, ¿huele? A pesar de tener incluso orejas, boca, ¿emite algún sonido? No es nada real más que una expresión artística, pero obviamente hay gente que proyecta ciertas virtudes humanas o incluso casi semidivinas a estos objetos. Hay muchas cosas falsas en este mundo, desde incluso ofertas, promesas y cosas por el estilo. Encontramos aquí en versículo 1, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. En primer lugar, lo que vemos aquí es este peligro y lo que es el resultado nocivo de lo falso. Fíjense, ¿cuál es el clamor del pueblo de Dios aquí? Salva, 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 oh Jehová. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar dice, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. No nos da la causa, simplemente nos da el resultado. Sálvanos, oh Señor, porque los fieles, los que te aman, los que te adoren, los que te siguen, están desapareciéndose. ¿Por qué? Bueno, vemos ahí en versículo 2 la razón por qué. La causa, por qué se van agachando la cabeza, andando de bajo perfil. Dice, habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. En otras palabras, lo que encontramos aquí tiene que ver con mentira que abunda. Mucha mentira, mucha falsedad, muchas ofertas, promesas falsas. Vemos también, hablan con labios lisonjeros. Hablan bonito, pero no quieren decir eso. Te dicen cosas, te tiran muchas flores, pero al fin y al cabo, son dagas. Su intención no está de acuerdo a las palabras que te dijeron. Y encontramos que el salmista David, en algún momento, y no dice cuál fue el contexto, el trasfondo histórico, simplemente dice, esto es la situación que nos produce angustia. Habla mentira, versículo 2, cada uno con su prójimo, andan hablando puras mentiras del uno al otro. Segundo lugar, hablan con labios lisonjeros, halagos. Tú eres lo máximo. Y en su corazón, tú eres lo peor. Y con doblez de corazón. En otras palabras, eso describe de nuevo algo que es el doble sentido. Dicen algo bonito, pero la intención es todo lo contrario. Queridos, lo que dice David aquí en versículo 2 describe vida en planeta Marte o nuestro mundo. Nuestro mundo, claramente. Vemos también, nosotros podríamos decir, ¿quiénes son los piadosos? Nos surge esta pregunta, dice en versículo 1, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles. La pregunta, ¿quiénes son los piadosos? Porque muchas veces uno dice piedad, lo que es como mostrar misericordia. Pero ¿quiénes son los piadosos acá? Cuando vemos ahí en versículo 1. Dice en la segunda línea de versículo 1, porque han desaparecido los fieles. Los fieles son los piadosos, los que se inclinan, los que se conforman al Señor y su palabra, los que se someten al Señor. La pregunta,
¿Estarías calificado según la palabra de Dios por ser uno de los piadosos o uno de los fieles? Esto obviamente no está hablando acerca de perfección, ¿o no? Pero el Señor dice, los piadosos, los que siguen la piedad del Señor, santidad, buscan andar en rectitud, hacen el esfuerzo de andar en integridad. Los fieles que se conforman a la palabra del Señor. Entonces sospechamos que hubo alguna persecución, algo que les generó esto en versículo 1 de decir, salva, oh Jehová, porque estamos rodeados de mentira, palabras falsas, doblez de corazón. La pregunta, ¿tú has sentido eso en el trabajo? ¿O en el colegio? ¿O en la universidad? ¿O en las redes sociales? ¿O simplemente en la casa? De hecho, a veces nosotros también somos culpables, a veces, de estas cosas. Y obviamente el Señor dice algo a nosotros y a su pueblo. Ojo, esta habla, estas palabras, este lenguaje no pertenece a mi pueblo. No debería pertenecer a mi pueblo. Vemos también cuando habla acerca de la falsedad, la mentira, podríamos hacer la pregunta, ¿te has topado con la mentira en esta semana? De repente uno dice ya, los políticos, uno dice ya, el ambiente laboral, y uno dice, ¿y qué otros contextos? ¿Qué acerca de, por ejemplo, muchas religiones que te venden el cielo? Y luego uno dice, ¿y cómo lo que? No, tú lo haces. Tú lo logras por tu esfuerzo. Y luego uno entra en todo lo que es una lógica y uno dice, pero me prometen cosas y luego no hay ninguna seguridad y Cristo no figura en ninguna parte y uno dice, religiones, sectas, grupos, todo el mundo te dice, todos llegan al cielo. Todas las religiones te dicen eso, ¿o no? ¿Y qué pasa cuando mueres? ¿Todos llegan al cielo? ¿O es solamente la Biblia, el Evangelio que nos dice no todos llegan? Hay un solo camino exclusivo y la Biblia que nos dice lo que otras religiones no nos dicen. Hay muchas incluso de las sectas que dicen, debes creer en nuestra religión. ¿Y qué pasa si uno no cree? No, es que el sueño del alma, uno deja de existir. O sea, no hay ninguna consecuencia adversa, no hay ningún castigo, no hay ninguna adversidad. La falsedad que abunda en muchas partes del mundo, incluso puede abundar en nuestra mente. El peligro también de la falsedad que uno se da cuenta, la mentira atenta contra la verdad, lo firme, lo real y también obviamente el amparo de la ley. Fíjense lo que dice ahí, por ejemplo, en versículo 4. Nosotros saltamos seguimos con versículo 3 y 4. Versículo 3 dice, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros. La habla bonita, pero obviamente son palabras falsas. Hablas bonito, tiras flores, pero es para engañar, es para poner una trampa. Luego dice la última parte del versículo 3, y la lengua que habla jactanciosamente. ¿A qué se refiere? Arrogancia. Las palabras arrogantes, nosotros vamos a hacer nuestras palabras, nuestra verdad, nosotros somos los únicos, dicen. Y se jactan de eso. Con el poder de nuestras palabras, nosotros podemos manipular, podemos controlar situaciones, podemos controlar gobierno local, regional, nacional, internacional. Muchos que creen esas cosas. Y luego estas palabras, nosotros mandamos, nosotros cortamos el queque y todos tienen que seguir lo que nosotros decimos. Vemos también en versículo 4, a los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos. Lo que nosotros decimos sea mentira, nosotros vamos a ganar. Nosotros vamos a ser victoriosos. Nosotros podemos manipular a los demás. ¿Cómo que suena? Uno escucha tantos vientos de rumores de lo que está sucediendo a nivel mundial y algunos que dicen nosotros, hay algunos
Ricos que dicen, nosotros queremos eliminar tanta población del mundo, nosotros queremos hacer daño aquí y luego nadie nos puede alcanzar. ¿Por qué? Porque tenemos más poder, tenemos más plata y uno encuentra cosas como eso, de ese concepto de que nosotros vamos a prevalecer con nuestras palabras. Fíjense la última parte del versículo 4. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? En otras palabras, no tenemos que rendir cuenta a nadie y nadie nos puede exigir nada. ¿Se dan cuenta de este concepto? En un sentido, la advertencia de Salmo 12, el peligro de la falsedad, de las mentiras, el peligro de lo que es incluso halagos, los labios lisonjeros. Son de nuevo palabras tramposas, son palabras capciosas, son palabras ingenuinas. Doblez de corazón. Tiras flores y luego disparas en la espalda. Doblez de corazón. No eres honesto, no eres transparente con lo que dices. Entonces vemos ese problema, además de lo que es jactarse, la arrogancia, como vemos en este cuadro que habla de la arrogancia de pensar nuestra lengua va a prevalecer y también los que dicen nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Somos lo máximo nosotros con nuestro poder y de nuevo, es casi inevitable pensar en lo que son los políticos que dicen nadie nos puede alcanzar porque nosotros cortamos el queque al nivel municipal, al nivel regional, al nivel nacional, al nivel internacional, todo el mundo. Nadie nos puede tocar. ¿Sientes un poco esa tensión y también angustia? Los malvados, pero lo pasan chanchos de aquí a allá todo el tiempo. No tienen que sufrir ninguna consecuencia por la maldad de lo que han mentido y nadie les puede exigir nada. Parte de lo que vemos aquí en Salmo 12 es justo esa angustia. Señor, estamos rodeados de mentira. Nos dan garantías, ¿sí? Garantías de, tú compras un producto, tiene garantía de 5 años. Y cuando falla en el primer mes, no, lo siento, que no entendiste, no fue así. Y luego hay otras palabras capciosas, incluso los que te llaman y dicen, si no depositas plata, mucha plata, vamos a hacerle daño a un familiar tuyo. Y a veces tienen razón y a veces inventaron cosas. Si tú depositas a esta cuenta, puedes eliminar la multa y si no, te vamos a llevar preso. Y hoy en día nos llegan muchos mensajes así o no al celular y uno dice, mando plata, no mando plata, voy a la cárcel, no voy a la cárcel. Vendo todo para, no sé, recibir una herencia de un rey de Nigeria. Nos llegan los correos y sí, quiero ser rico así de uno. De nuevo, vivimos en un mundo donde las mentiras, las falsas ofertas están en todas partes y a veces incluso para hacernos daño. Y sean los narcotráficos, sean los terroristas, en muchas partes del mundo uno dice, ¿qué se puede hacer? Porque ellos tienen la ventaja y a través de sus mentiras y su poder y su manipulación, ¿qué podemos hacer nosotros? La pregunta también para nosotros, obviamente, la mentira, las palabras falsas y también tenemos que hacer la autoevaluación, autoexaminación de nuestro corazón. El engañar me describe a mí, te describe a ti. Lenguaje capcioso, tramposo, doble sentido. Conseguir alguna ventaja a través de cosas 50% confiable, 50% verídico, solamente para conseguir alguna ventaja. La arrogancia a través de nuestras palabras. Suele suceder, ¿o no? Suele que nos creemos el cuento. Autosuficiencia.
Nadie me puede exigir nada. No tengo que rendir cuentas a nadie. De nuevo, muchas veces son cosas que puede haber en nuestro corazón y el peligro de la falsedad también apunta a nosotros, ojo, nos destruimos por lo falso. ¿Se acuerdan cuando hablamos de caminar sobre piso que está pero plagado con termitas? Y uno dice, uno va a hundirse, se puede accidentar, muy feo incluso. Cuando esto describe nuestras palabras, obviamente el Señor habla a los suyos, los que siguen al Señor, y el Señor dice, esto no puede ser la descripción de mi pueblo, de mi iglesia. Hay algunos, sí, que uno dice en el ministerio o lo que sea, que manejan lo que ellos dicen, manda. Y no hay nadie que puede cuestionar nada. Lo hemos visto, lo entendemos. Vivimos en un mundo así donde hay incluso mucho abuso a través de las palabras. Por lo tanto, tenemos que hacer la pregunta, si esto me describe a mí, el Señor va a hablar a nosotros. De hecho, fíjense lo que dice en versículo 3. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Dios resiste, Dios opone, incluso Dios juzga esas palabras y esa actitud cuando uno dice a través de falsedad, a través de engaño, a través de mentira, a través de arrogancia, autosuficiencia. El Señor dice, eso no lo tolero. Eso describe el mundo donde vivimos, ¿o no? El único planeta en toda la galaxia donde hay vida, el nuestro, se describe así. Cuando entendemos de nuevo las mentiras, entendemos lo que es. Las mentiras, la falsedad, lo no real, lo inventado, la arrogancia, la ceguera, lo capcioso, entendemos que todo eso es lo que puede describir nuestro hablar, incluso eso que nace en el corazón del ser humano. Y entendemos que vamos a ver un contraste fuerte, que la palabra de Dios, uno podría hacer la pregunta, ¿es la palabra de Dios mentira? ¿Es la palabra de Dios falsedad? ¿Es la palabra de Dios lo no real, lo inventado, la arrogancia, la ceguera, lo capcioso? Porque hay quienes en el mundo que dicen la Biblia fue inventado para manipular al ser humano. Y es válida a examinar y decir, es válida decir, vamos a suponer que eso es verdad. ¿Qué me dice la Biblia? La Biblia me dice lo que nadie más me dice. Que yo llevo la maldad en mi corazón. Que yo soy la fábrica de maldad. Yo soy una fábrica de mentiras, de manipulación, de hacer daño. Hay un Dios santo que llama, que interviene, un Dios que nos invita a conocer algo verídico, que nos puede transformar. Queridos, nosotros necesitamos ver aquí en Salmo 12, por casualidad, estamos viendo Salmo 12, y después de haber visto todo lo que es la descripción de la habla del ser humano, fíjense lo que encontramos ahí en versículo 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. La bendición, después de haber visto todo lo que es el peligro, lo tóxico, lo venenoso de lo que son nuestras palabras, encontramos aquí en Salmo 12, versículo 6, las palabras de Jehová son palabras limpias. ¿Qué bendición es la palabra de Dios? ¿Qué significa cuando dice las palabras de Jehová son palabras limpias? Pensamos en lo que es lo más limpio, el cloro del cacique, ¿sí? Dice cloro 100% puro, ¿sí? Y si es del cacique, bueno, ¿sí? Colocolino, sí. Tenemos que hacer la pregunta, ¿a eso va la palabra de Dios cuando dice las palabras de Jehová son palabras limpias?
Recuerden en el contexto las palabras sucias, las palabras falsas, las palabras huecas, las palabras engañosas, las palabras tramposas, capciosas. Y aquí en versículo 6 dice, las palabras de Jehová son palabras limpias. No son como las palabras del ser humano, no son como las palabras de toda la humanidad. Las palabras del Señor, ¿qué dice? Son palabras limpias. Uno dice, a ver, si el cloro es la mejor forma de purificar, de limpiar, de hacer un buen aseo, entonces vamos a pensar, ¿es la palabra de Dios como el cloro? Por un lado que sí, por otro lado que no. Por ejemplo, uno se fija en Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Si quiero corregir, si quiero limpiar, si quiero desinfectar mi vida, mi camino, ¿qué dice la palabra del Señor? Con guardar tu palabra. En otras palabras, la palabra de Dios limpia. Y si va a poder limpiar, significa que tienes que ser más potente que la suciedad. El cloro, por ser más potente, limpia la contaminación. En segundo lugar, también vemos Salmo 19, versículos 8 al 9. El precepto de Jehová es puro. Entonces, Salmo 12 está hablando acerca de la pureza de la palabra del Señor. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. ¿Qué significa entonces? La palabra de Dios, por ser limpia, es libre de contaminación, es libre de error. En otras palabras, aquí Salmo 12 está hablando acerca de la inspiración de la Biblia. Que la Biblia, esta Biblia viene de Dios, tiene su fuente en Dios, son las palabras del Dios que la Biblia dice, es imposible que Dios mienta. Así dice la palabra de Dios. Dios que es santo no puede mentir y por extensión su palabra es limpia, es pura, libre de contaminación. Dios no nos miente a través de su palabra. De hecho, de nuevo, tal como el cloro tiene las cualidades, la potencia de purificar lo contaminado, la palabra de Dios puede transformarnos y también desinfectar nuestras vidas. Fíjense también lo que dice en 1 de Juan, capítulo 1. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos a Dios, Él es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Fíjense la contraparte, porque aquí, dice en versículo 10, si nosotros decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Interesantemente, uno encuentra una conexión con Salmo 12, los mentirosos y la palabra de Dios. Y aquí los que dicen, no hemos pecado, somos libres de pecado, nosotros le hacemos a Dios, le tachamos a Dios como mentiroso. Claramente su palabra, lo que nos puede limpiar, no está en nosotros. Fíjense lo que dice en 1 de Pedro 1, 18 al 22. Rescatados con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, hablando de lo puro, de lo limpio, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Lo mismo que vimos en Salmo 119. De nuevo entendemos la importancia de lo que es la obra de Dios y también la palabra de Dios que dice, podemos purificar nuestra alma como obedeciendo la verdad que encontramos en la palabra de Dios. La segunda parte en versículo 6, Salmo 12, 6, dice, las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces.
Cuando dice que la palabra de Dios es limpia, luego vemos la contraparte o la segunda parte de eso, es como plata refinada. La palabra de Dios es tan pura, libre de contaminación, libre de error, no nos engaña, no nos dice eso es el camino, pero en realidad el camino es para allá. La palabra de Dios nos dice las cosas tal cual. ¿Sabían en cuanto a la plata? Que la plata más pura es 0,9999. No existe 100% absolutamente puro. Pero lo más puro, como uno dice ahí, que 99999 es 0,9999, pero hay un cachito. Llama la atención que dice aquí, las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Lo más puro que el hombre podría encontrar, la palabra de Dios. No está diciendo que la Biblia es como si estuviera en un horno refinándose, en un crisol donde se va purificando. Quiere decir, es como la comparación, la plata más fina que existe en el mundo, como la moneda de Canadá. Está diciendo, lo más puro que nosotros podemos encontrar es, según Salmo 12:6, ¿qué es, hermanos? La palabra del Señor. Lo más libre de contaminación, lo más libre de error, lo que no nos puede engañar, lo que no nos puede hacer daño, lo que no nos tira flores y luego es veneno, es la palabra de Dios. Tú tienes acceso a esa palabra de Dios. Tú tienes acceso a esa pureza. Tú tienes acceso en tu casa, en tus manos, la palabra de Dios, que es como el cloro que puede desinfectar lo más tóxico y nocivo que existe en el mundo, la palabra de Dios y cuál es nuestra tendencia día tras día. Ahí está. Tenemos que sacar el polvo para llevarlo el domingo de nuevo. Nosotros tenemos acceso a esa palabra de Dios que es tan pura, que nos santifica, que nos limpia, que nos da sabiduría, que nos da consejos, que nos endereza, que nos corrige. Y lamentablemente muchas veces la descuidamos. Dice 1 de Pedro 1:23 al 25, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Cuando nosotros llegamos a conocer a Cristo como nuestro Salvador, dice que nacemos de nuevo, pero de linaje incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios que nos hace nacer de nuevo. Luego dice, la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Nunca deja de ser eficaz, nunca pierde sus cualidades, nunca pierde su potencia, nunca deja de cumplir cabalmente la voluntad de Dios. Queridos hermanos, entendemos por qué el salmista dice, las palabras de Jehová son palabras limpias. Lo más puro, lo más libre de error, el agente más poderoso de cambiarnos, de desinfectarnos, de mandarnos también encaminarnos en la senda de la voluntad del Señor. Vemos también cuáles son algunas afirmaciones del Señor en Salmo 12. Fíjense lo que dice en versículo 3. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. ¿Qué significa? El Señor va a destruir los falsos. No, pero el Señor no existe. Es lo que muchos dicen. No hay un Dios sobre nosotros. Energía, evolución. La Biblia dice, Dios es el creador, que hizo todas las cosas como vemos y también que sustenta todas las cosas. Dice en versículo 5, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. En otras palabras, Jehová dice, ahora es el momento en que voy a actuar. Él mira su reloj y dice, ahora es el tiempo
ahora voy a meter mano. Ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Encontramos lo que es el compromiso del Señor para con los suyos. Él dice, yo voy a proteger a los míos, aunque estén rodeados de maldad, de falsedad, de palabras nocivas y tóxicas. Dios dice, yo voy a salvar y proteger a los míos. Vemos también en versículo 7. Tú, Jehová, los guardarás a los tuyos. De esta generación los preservarás para siempre. De nuevo encontramos y nos hace pensar en Salmo 1. Bienaventurado el varón, la persona que anda en la senda del Señor, no en las sendas del mundo y todas sus ideas y todo lo que es su autosuficiencia y también su propia maldad. Vemos aquí un Dios que sí está en los cielos. Vemos un Dios que también oye las palabras y un Dios que actúa, un Dios que responde. No es un Dios que está adormecido. Oye, Dios, ¿no te das cuenta de lo que está pasando aquí abajo? Dios ve, Dios oye. Y está muy consciente. Y en cierto momento Dios también se inserta, se interviene. Nos puede surgir la pregunta, ¿en qué momento Dios va a intervenir? ¿En qué momento va a Jehová destruir estas personas como encontramos? Déjame darles una pincelada, un vistazo de lo que tiene que ver con tirantes y cinturón. No sé si alguien anda con doble seguridad de vestimenta hoy en día, los accesorios. Los expertos dicen que uno o anda con cinturón o con tirantes, ¿sí? Pero no con las dos cosas a la vez. Muchas veces en muchas iglesias uno ve los hermanitos viejitos que andan con tirantes y cinturón, doble seguridad. ¿Por qué? Porque no quieren que se les caiga el pantalón, está obvio, ¿no? Ellos andan doble seguro, de hecho a lo mejor con linga, con otro. No. Pero encontramos algo que dice la Biblia acerca del Señor Jesucristo en su reino mesiánico cuando Él venga. Y dice Isaías 11:5, y será la justicia cinto de sus lomos. Siempre va a hacer lo correcto delante de su Padre. ¿Por qué? Porque Jesús es 100% santo. Y la fidelidad de hacer siempre lo correcto, lo verdadero. Y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿De qué está hablando? Está hablando obviamente acerca de tirantes y cinturón, doble seguridad, pero habla también acerca de cómo estos cinturones, ¿cierto? De los maestros, de los carpinteros, llegan para trabajar. No es simplemente como algunos que no saben qué hacer con esos accesorios. El Señor Jesucristo llega para hacer justicia y verdad en fidelidad. En otras palabras, Salmo 12 está mirando al reino venidero del Señor Jesucristo cuando Él llega y tal cual, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Viene un momento en la historia mundial cuando el Señor Jesucristo va a intervenir. Y su reino será uno de palabras perfectas, palabras justas, palabras confiables, palabras verídicas. De nuevo, un buen ejercicio para todos nosotros sería, si nuestro mundo está descrito por estas palabras capciosas, tramposas, caprichosas, confusas, doble sentido, incierta, maliciosa, venenosa, nociva, tóxica, manipuladora, arrogante, ¿sí? El mundo en que vivimos. ¿Cómo se compara la palabra de Dios? Un buen ejercicio sería sacar una foto de eso y algún día ir con su Biblia y decir, ¿qué dice el Señor? Si nuestras palabras son capciosas, la palabra de Dios es transparente, es comprensible, es clara y así tal cual. Si nuestras palabras son tramposas, capciosas, la palabra de Dios es puntual. Lo que Él dice es lo que Él quiso decir. No engaña, no dice aquí estoy, no, estoy allá. Por lo tanto, nosotros encontramos que esta descripción
Las palabras de Jehová son palabras limpias, confiables, útiles. Lo más valorado que se puede encontrar en toda la tierra significa que esa descripción simplemente no calza con lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios son palabras limpias, poderosas, que nos preservan, que nos dan sabiduría. Salmo 11, el Señor ve y nos mira, lo que vimos el domingo pasado. Salmo 12 claramente es el Señor oye y nos habla. En primer lugar, el Señor ve y nos mira. Salmo 12, el Señor oye y nos habla. Queridos hermanos, esto nos debe dar confianza y también aliento en medio de un mundo tan complicado, porque aquí encontramos certeza. Aquí encontramos lo más confiable, lo más seguro que hay en todo el mundo, la palabra del Señor que nos da sabiduría para conocer al Dios verdadero y vivir una vida verdadera en conforme a su palabra. Queridos hermanos, no sean engañados por la falsedad, sino aférrate a la palabra de Dios, que es limpia y poderosa y siempre